Hola a todos, muy bienvenidos a este segundo programa de nuestra ya séptima temporada del Región F, este programa maravilloso que hacemos en conjunto entre la Escuela de Comunicaciones y Periodismo de la Universidad Adolfo Ibáñez, Soy Chile y el diario La Estrella de Valparaíso, y que como cada semana tiene una gran invitada. Pero antes de eso voy a saludar a mi co-conductora. ¿Cómo estás, Fabi? Hola Karen, preciosa, un gusto aquí, lo hacemos en conjunto con nuestros amigos asociados, pero lo hacemos en conjunto las dos, que siempre es un gusto, ¿verdad, querida amiga? Exactamente, y con nuestros alumnitos también, que no se ven en pantalla, pero son los que hacen toda la pega tras bambalinas. Así que sin más, voy a pasar a presentar a nuestra invitada de hoy. Hoy día estamos con Sofía González Cortés. Ella es la delegada presidencial de la región de Valparaíso, hace solo un mes, un poquito más, un mes y medio. Sí. Ella es oriunda de Quillota, es fonoaudióloga de la Universidad de Valparaíso, egresada del Magíster en Educación Inicial, Mención Didáctica, y tiene una especialización en diagnóstico y rehabilitación en lenguaje y habla infantil. Ha trabajado además en estas áreas desarrollando diversos programas de inclusión escolar en escuelas rurales, liceos e instituciones públicas, como el Consultorio Comunal de la Cruz y la Corporación TEA Unidos de Limache. Es militante del Partido Comunista, actualmente es la secretaria regional de la colectividad, y en su trayectoria se destacan la dirigencia estudiantil y la participación en organizaciones sociales, ambientalistas y feministas de la región. Es además la primera delegada presidencial de la región y la segunda mujer en hacerse cargo de la dirección regional desde el regreso a la democracia, si consideramos la antigua figura del intendente, ¿cierto? Donde solo Josefina Bilbao había ocupado este puesto en el gobierno de Ricardo Lagos. Muy bienvenida, Sofía, un gusto tenerte con nosotras. Bueno, muchas gracias por la invitación. Bueno, y muy contenta de poder compartir con ustedes, de estar aquí compartiendo, conversando un poco, también en una pausa, ¿no? que me pude dar también en el día, estos días que son muy intensos, así que estoy muy contenta de que podamos conversar y comentarles también un poco lo que ha sido estos 45 días, más o menos. Claro, dice, la Sofía dice 45 días, pero ¿quién está contando ya? Pero la cosa es que han sido 45 días que se han sentido, yo creo que como 6 meses, Sofía. Bueno, y justamente a partir de eso, es una figura como institucionalidad, como cargo, ¿verdad?, que se está estrenando, y que todavía resulta quizás un poco difícil de entender o no del todo tan cercana para la población. Entonces, la primera pregunta, Sofía, tiene que ver con eso, en términos como muy sencillo, para que la gente en la casa pueda entender cuáles son las principales tareas que te toca desempeñar en este cargo como delegada presidencial, y también especialmente en una región donde tenemos tantos desafíos en áreas tan distintas. Sí, bueno, principalmente la delegación regional tiene cuatro funciones, ¿no? La primera es que es la representación del presidente de la República en la región. Ese es como, en el fondo, el vínculo que hay del gobierno central con la región, en primer lugar. En segundo lugar, una de mis funciones tiene que ver con llevar adelante políticas de seguridad y orden público que dependen, ¿no?, del Ministerio del Interior. Y la tercera es también la gestión y coordinación de desastres y emergencias. Cuando existe alguna amenaza, ¿no?, de gran magnitud, ahí lo que me toca en este caso también poder coordinar tanto las labores preventivas como también de recuperación cuando tengamos alguna emergencia a nivel regional. Y la última tiene que ver con la coordinación de las seremías, ¿no?, la coordinación de cada uno de los servicios que están concentrados en nuestra región. Esas son básicamente mis funciones, que son varias, ¿no? Son varias, especialmente como te planteaba recién, en una región que es muy diversa. Creo que, no sé si hay otra región que tenga todas las características que tiene la nuestra, porque tenemos cordillera, tenemos mar, tenemos dificultades medioambientales, tenemos el Paso de los Libertadores que nos conecta con Argentina, además también dependen de la quinta región y son parte de ella las dos islas, ¿no?, territorios insulares, Juan Fernández y Rapa Nui, y son 38 comunas, muy distintas, muy diversas, con algunas necesidades que son transversales, pero que también tienen una expresión muy particular de cada una de las comunas, de los territorios, de las culturas, las identidades. Así que es un gran desafío,
La verdad es que yo estoy todavía muy orgullosa y muy emocionada con haber recibido esta responsabilidad, esta confianza, ¿no?, de parte del presidente, y bueno, poniéndonos a disposición con mucho apoyo de los funcionarios y funcionarias públicas de la delegación que desde el primer día nos presentamos, nos conocimos y nos pusimos a trabajar. Lo que conversábamos mucho era que a pesar de que pueden haber cambios, ¿no?, de personas que asumamos las responsabilidades, las necesidades siguen siendo las mismas, y nuestros vecinos y nuestras vecinas no tienen por qué esperar los periodos, ¿no?, de cambio, sino que tenemos que dar continuidad a cada uno de los procesos que en definitiva van a mejorar la calidad de vida de quienes habitan nuestra región. Sofía, precisamente más adelante vamos a ahondar un poquito en esta región que efectivamente es como que hay que ser un poco pulpo, porque si bien tenemos algunas problemáticas en común, hay otras que son súper distintas en una parte que en otra. Pero me interesa un poquito hablar del cargo en sí, y un poquito en la línea de que el presidente Gabriel Boric y otras figuras también de la coalición han manifestado en otros momentos la idea de que la figura del delegado se acabe y que solamente haya gobernadores regionales, ¿cierto? ¿Cuál es tu postura al respecto? Sobre todo porque se considera como un tema de descentralización del poder también. ¿Y en qué estado está esa idea de cambiar la institucionalidad? Bueno, yo comentarles que de eso tiene varias aristas, ¿no? Hay varias aristas que poder comentar. Cuando se hace la ley que nos permite elegir gobernadores de manera democrática, que dicho sea de paso, el compromiso del presidente de nuestro gobierno tiene que ver efectivamente con que la figura de la delegación presidencial vaya eliminándose cada vez más y vaya perdiendo poder, transfiriendo todas las competencias, ¿no?, a quien es electo de manera democrática. En ese sentido nosotros reconocemos en el gobernador a la primera autoridad de la región, ¿no? Y efectivamente lo que se está trabajando hoy día es en una propuesta nacional a través de nuestro subsecretario Miguel Crispi para la transferencia de competencias. Cuando esa ley se vota, ¿no?, en el año 2018, ya existían mecanismos de transferencia de competencias. Ya en ese tiempo ya se podía hacer, tanto por iniciativa del presidente como también de solicitud de los gobernadores y gobernadoras y gobernadora, creo que es una sola que hay en el territorio, ¿no? Entonces, sin perjuicio de ello, las competencias que se transfirieron fueron muy pocas. De hecho, por ejemplo, una cosa en la que nos encontramos con Rodrigo Mondaca hoy día es que si bien cuando se solicita algún permiso para algún evento masivo, por ejemplo, algún partido de fútbol o algún concierto o alguna marcha, por ejemplo, si bien soy yo la que da el permiso, ¿no?, para que eso se realice, quien da el permiso para cortar las calles es el gobernador. Entonces es una figura bien extraña, la verdad, y lo que hemos planteado es trabajar en esta mirada nacional de transferencia de competencias, porque no solamente se trata de transferir competencias, sino que también se trata de transferir los recursos que permitan llevar adelante esas competencias. Así también de funcionarios y funcionarias que son parte de la estructura de esa competencia. Entonces, no es un asunto solamente de hacerlo tan rápidamente respecto, digo, a la responsabilidad que se implica. Lo que sí hemos planteado es que esa transferencia la vamos a agilizar y mientras eso sucede, nosotros, delegadas a nivel nacional, nos hemos puesto a disposición de los gobernadores, de la gobernadora, para facilitar todo lo que haya que facilitar en el proceso, ¿no?, que está en desarrollo. Por ejemplo, el COBRID, que es el Consejo Regional de Emergencia y Desastre, que es un consejo que se activa cuando existen estas emergencias de carácter regional, por ejemplo, ante un terremoto o algún incendio muy grande, si bien es presidido todavía por la delegación presidencial, por ley, ¿no?, sí avanzamos en poder entregar la vocería de este espacio a los gobernadores del país. Y así una serie de competencias que se van a ir traspasando, mientras efectivamente hay una configuración distinta, porque de lo que estamos hablando es de una configuración de Estado que es distinta.
Y eso tiene dos posibilidades. La primera es que efectivamente se envíe un proyecto de ley para la eliminación, en este caso, de la figura del delegado presidencial en la región, y esa ley, que es una reforma constitucional, debe tener 3/5 en el Parlamento para poder ser aprobada. ¿Sí? Y la segunda vía tiene que ver con la convención, o sea, el proceso constituyente que estamos hoy día en desarrollo, ¿no? En la discusión en desarrollo, y que esa discusión también podría traer consigo una reconfiguración de los poderes del Estado y por tanto entregar mayor autonomía a regiones, que se traduce en el fondo en la mayor incidencia de los gobernadores en cada una de las regiones. Esas son como los dos mecanismos, ¿no?, que tenemos para llegar a eso. Sin embargo, nosotros creemos como gobierno que efectivamente la regionalización y la descentralización es muy importante porque finalmente somos nosotros y nosotras las que estamos viviendo en el territorio y por tanto las políticas públicas no deben venir solamente desde el nivel central hacia abajo, sino que deben emerger desde los territorios para que efectivamente sean mucho más efectivas y también tengan sentido de realidad de cada una de las regiones. Ahora, dentro justamente de estas políticas públicas y de estas demandas que tiene la ciudadanía, está todo el tema vinculado que tú mencionabas justamente al principio de esta entrevista dentro de las múltiples tareas que tienes que desempeñar, ¿verdad? Que tienen que ver con el orden público, con la seguridad de la población. Y desde el principio de tu llegada, digamos, al cargo, has tenido de alguna otra manera que responder a ciertos sectores que se han referido a una supuesta falta de trayectoria justamente en tu currículum vinculada específicamente a esos temas. Y ante estos cuestionamientos, tú has dicho que tu experiencia deriva principalmente en la labor de larga data que has desempeñado precisamente en organizaciones sociales de diversa índole y que a través de eso, en el fondo, te vinculas justamente a las temáticas de seguridad y de orden público. Pero desde la praxis en una región donde acá nosotros estamos en una universidad, ¿verdad? Acá vemos cómo está esa sensación de inseguridad entre los jóvenes, entre las jóvenes principalmente. Hemos visto también más presencia policial, pero en la práctica, ¿cómo se enfrenta esto en el mediano y en el corto plazo, este desafío de la seguridad? Mira, yo creo que sí, efectivamente, voy primero a comentar lo que comentabas al principio. Yo creo que hoy día estamos en un momento en el país en que se nos está invitando a mirar el ejercicio del poder, el ejercicio de los cargos públicos de una manera mucho más colaborativa, cooperativa y generosa de lo que hemos estado acostumbrados y acostumbradas a tener, ¿no? Nosotros creemos que estas figuras un poco que vienen desde no sé dónde, que todo lo pueden, que todo lo saben y que todo lo pueden resolver, es una forma de gobernabilidad que ya efectivamente no dio los resultados que nosotros esperábamos que tuviera, ¿no? ¿Y por qué lo digo? Porque yo creo que el cómo enfrentar el tema de la seguridad pública hoy día tiene al menos dos elementos. El primero es que la forma de asegurar la seguridad pública en nuestro país debe conversar con las sensaciones y el cómo vivimos la inseguridad las personas de a pie. Los estudiantes, las estudiantes que salen en este caso de sus universidades, las mamás que salen con los niños y las niñas a las plazas y que sienten temor porque no están las condiciones, o cuando una misma como mujer sale, no sé, más tarde y no está iluminada la plaza. Entonces hay muchas cosas que son parte de la seguridad de nuestro entorno, que quienes más saben son quienes vivimos la inseguridad. ¿Sí? O sea, yo tengo muy claro por dónde puedo pasar y por dónde no puedo pasar y por qué no puedo pasar. Entonces ahí dice, parece ser que en ese espacio necesitamos mejorar, ¿no?, la luminosidad de esa calle, porque la luminosidad de esa calle me permite transitar de manera segura porque no va a haber un foco de posible reproducción de delincuencia, ¿sí? Y en ese sentido, lo que hemos planteado en el fondo es que mientras se siguen desarrollando las estrategias de seguridad, porque aquí no es que cambie el gobierno y se dejen de hacer estrategias o ya no se generen definiciones respecto a qué hacer y cómo hacer, decisiones que tomamos en conjunto con Carabineros y con la PDI, además de todas
los coordinadores, ¿no?, de seguridad pública, de los municipios, de la delegación, de las delegaciones provinciales, y es un equipo completo de muchas personas que hoy día están tomando decisiones con respecto al quehacer en lo inmediato. Entonces, por ejemplo, lo que nos dimos cuenta primero es que muchas veces todas estas institucionalidades, municipios, digo, policía, el CORE, no se sentaban a conversar respecto al quehacer. Y esto lo voy a dar en un ejemplo súper claro. Nosotros tenemos, por ejemplo, hoy día la necesidad de invertir mayores recursos en tecnologías asociadas a la seguridad. Cámaras de televigilancia, alarmas, ¿cierto? Y quien tiene el catastro de los puntos ciegos de la ciudad para poder mejorar las tareas o diligencias respecto a investigaciones son las policías, ¿sí? Pero si las policías o la delegación, o quien sea en este caso, no se sienta a trabajar, por ejemplo, con la organización social que va a postular a un Fondo Nacional de Seguridad Pública para mejorar las condiciones de seguridad de su barrio, y no conversa para identificar dónde efectivamente está específicamente la necesidad de un recurso tecnológico para ello, entonces los recursos se diluyen y se establecen en lugares donde no necesariamente van a cumplir el rol que tienen que cumplir, ¿sí? Entonces, en dos elementos, como decía. El primero es que efectivamente se da continuidad a los objetivos que ya habían sido trazados por carabineros y por policías, que en el fondo son quienes hacen entregan a la delegación, en este caso, la mirada técnica de lo que es la seguridad. Si no hay, ellos son los que tienen esa mirada, la estrategia, el cómo se puede hacer, qué tipos de rondas se van a hacer, y conversamos con quienes están en el territorio, digo, organizaciones sociales, entre juntas de vecinos, municipalidad, que nos ayudan a identificar en el fondo dónde está y qué es lo que hay que hacer en lo inmediato, en lo mediano y en largo plazo. Esa es una cosa. Y lo segundo, que tiene que ver con el Plan Regional de Seguridad, que dicho sea de paso, es algo que constantemente estamos escuchando, ¿no? Plan de seguridad que al menos hasta el año 2021, antes de que yo llegara a asumir la responsabilidad, hizo su evaluación en octubre de 2021, donde quedó un proceso de plan con un 86% ejecutado, ¿no? Por tanto, ahí está la continuidad de la que yo les estoy hablando, ¿no? Y mientras, en el fondo, terminamos de ejecutar y también miramos cuáles son realmente los resultados de ese plan, lo que planteamos fue un plan de una estrategia de seguridad regional, que fue lanzado hace 2 semanas atrás, que nos invita a cambiar el foco, a cambiar la manera en que asumimos la seguridad, y no solamente vincularlo a lo que es control y orden público, sino que también a incorporar en esta mirada lo que es la prevención del delito, que ya está incorporado como clásicamente, ¿no? Pero también la promoción de la convivencia y el buen vivir en los barrios y la reinserción social. Y en este proceso, en esta estrategia de 4 elementos al menos participan desde los municipios a nivel comunal para levantar propuestas de experiencia que tenemos en nuestro territorio que son muy buenas, ¿no? Como la experiencia, por ejemplo, de la regularización del comercio ambulante en Villa Alemana, por dar un ejemplo. Se invita a compartir, en este caso, en una misma mesa, tanto a los gobiernos locales, a los policías a nivel provincial, a las organizaciones sociales, a la delegación, al Ministerio Público, a los CORE, a los también parlamentarios y parlamentarias, para levantar finalmente una mirada regional de seguridad, pero que tenga sentido territorial, de multisectorialidad, que pueda tener diferentes respuestas, ¿no? Desde cada una de las seremías, que es la primera conversación que viene, ¿no? Que es cómo desde la seremía de obras públicas yo puedo aportar para la recuperación del espacio X, cómo desde la seremía de las culturas yo puedo aportar para poder recuperar el espacio, por ejemplo, por decir solo un ejemplo, de la subida Cami en Valparaíso. O con economía, pues será con emprendedores y emprendedoras locales para que efectivamente podamos reutilizar ese espacio como un espacio de encuentro en la ciudad, hasta que
lleguemos a esta mirada de experiencia, esta mirada cooperativa y generosa también, para tener un plan, una estrategia de seguridad basada en la evidencia, que tenga sentido de territorio y también que tenga perspectiva de género. Porque no es lo mismo vivir en seguridad siendo mujer o siendo un varón. No es lo mismo. Justo te iba a preguntar de eso, Sofía, porque el gobierno tiene un claro sello, quiere instalar un claro sello feminista que se verificó en el nombramiento de los ministros, en también los delegados presidenciales, ¿cierto? Delegados y delegadas. De hecho, el nombramiento de ministro y ministra fue histórico, nunca había habido un gabinete así. Había una foto muy buena, ¿cierto? Que se comparaba el gabinete de Elwin con el de ahora y era impresionante, ¿no? Tu nombramiento también apunta en ese sentido, pero en un país que todavía sigue siendo muy machista, y donde también la juventud a ratos es un pecado, y tú también eres muy joven, ¿cierto? ¿Cómo has vivido tú esta llegada? ¿Cuál ha sido tu experiencia? También considerando que incluso, también hablando del tema de seguridad ciudadana, o sea, todavía tenemos problemas que no debieran existir en el siglo XXI, como las chicas universitarias que han estado en reuniones con los municipios por temas de acoso en las calles, etcétera. ¿Cómo has vivido tú esta experiencia de ser mujer muy joven en la política que todavía tiene mucho machista? Sí, mira, yo creo que ese es un tema a propósito de lo que hablábamos recién, porque cuando pensamos en seguridad, y después voy a ir como a la experiencia personal, pero cuando pensamos en seguridad, lo primero que se nos viene en la cabeza es mano dura, o lo que uno lee, mano dura, hay que hacerlo enseguida, y sabemos, por experiencias internacionales además, que cuando se responde a las escaladas de violencia, que tienen una profunda razón desde la desigualdad social finalmente, porque es ahí donde está el tema. ¿Por qué tenemos esta cantidad de violencia hoy día expresada en los colegios, en las calles, en el acoso? O sea, algo está pasando más allá de los énfasis que podamos hacer respecto a control de armas, comercio ambulante y esas otras cosas que efectivamente tienen que tener planes particulares. Pero a eso sumémosle que, claro, llega una delegada como joven, mujer, que tiene el pelo morado, entonces hablarnos de seguridad no cuadra. O sea, no está efectivamente dentro del imaginario de lo que es la seguridad, ¿no? Que es principalmente menor. Sin embargo, en el caminar, en el andar, nos hemos encontrado con muy buena recepción tanto de los municipios como de las policías, de las institucionalidades, con respecto a esta mirada que es un poco más, insisto, cooperativa. Lo que principalmente nosotros estamos planteando es acompañarnos a salir de la individualidad, porque ya lo que sucede, ¿no?, es que cada institución hace lo suyo, cumple sus metas, es un poco lo que el sistema nos ha hecho reproducir, en el fondo no es culpa de ellos y de ellas, sino que tenemos que cambiar, cumplir con los planes, que los índices, y todas esas cosas. Entonces, cada una está pendiente de resolver lo suyo, y no nos sentamos a conversar, a decir qué es lo que necesitamos, por qué no apoyarnos los unos a las otras y los otros para poder resolver un problema que hoy día es un problema de todo y todo. Así que la verdad es que en un principio yo creo que fue más complejo, porque venían inmediatamente los cuestionamientos, que era lo que nos planteaban recién, que es joven, que fue un bióloga, que no tiene experiencia, que todas esas cosas. Pero ante ello, yo creo que el ejemplo más claro es que nosotros tuvimos gobiernos que hasta hablaron de los gobiernos de excelencia, ¿no? Que se planteaban desde una cantidad de títulos y de tantas experiencias. Y la verdad es que está bien claro qué sucedió con el gobierno de excelencia, de tanta excelencia, ¿no? No era de excelencia, parece ser que el camino es otro, parece ser que hoy día tenemos la posibilidad de mirar el hacer gobierno, construir países, construir región de una manera diferente. Y creo que eso es lo que estamos planteando, y con mucha, no con soberbia, y creo que eso también
es un error el pensar que la juventud va a venir aquí a cambiar. No, si tampoco se trata de eso. Yo creo que hoy día la gracia está en cómo conversamos, nos sentamos a buscar soluciones en conjunto, que ni el gobierno va a poder solo, ni la institucionalidad va a poder sola, ni la organización va a poder sola, porque lo que estamos requiriendo hoy día es una mirada conjunta, para que efectivamente podamos salir adelante, sin olvidar que incluso hoy día estamos saliendo de 2 años de pandemia, donde estuvimos encerrados 2 años, encerrados y encerradas. Y eso claramente tiene que tener una consecuencia de nuestra salud mental, los niños, las niñas, para nosotros y nosotras mismas también, es cómo nos volvemos a relacionar, ¿no? Cuando nos volvemos a encontrar con nuestros compañeros y compañeras de trabajo. Y claro, y por otro lado creo que el hecho de ser mujer, sí, de ahora desde lo positivo, permite poner sobre la mesa temas que antes no eran temas. Entonces, claro, hoy día tenemos la cantidad de denuncias, ¿no? De estudiantes, principalmente de acoso callejero, de abuso sexual, que parece ser que antes, no sé si se le tomaba, para no hacer un juicio, pero no sé si se le tomaba el peso de lo que eso significa para nosotros cuando caminamos por la calle, porque si lo conversamos entre nosotras tres, probablemente las tres tenemos experiencias de ese tipo, y las tres nos sentimos igual de vulneradas, y las tres nos encontramos con que eso no era constituyente de delito y que por tanto quedaba en la cultura, ¿no? Y como era cultural, entonces había que esperar a que la cultura cambiara. Y la verdad es que ya no estamos en esa discusión, ya no vamos a cambiar, no vamos a esperar que la cultura cambie. Vamos a tener que seguir instalando que es hoy día una necesidad y que la seguridad efectivamente también se trata de eso, de caminar tranquilas por la calle. O sea, y de no tener Javi, miedo no de me que alguien odies, pase su puesto. no me odies, pero de No, verdad, como siempre, el mentira, es tiempo que no se puede nos ser. hizo nada, y ya No. nos pasamos hace rato. Así que yo, solo antes de cerrar, le quiero preguntar a Sofía, porque si no le preguntamos esto como para que nos golpeen periodísticamente en la cabeza. Solamente preguntarte cortito, Sofía, ¿cómo ves tú la dinámica que se ha dado en la discusión por el tren Santiago-Valparaíso respecto al tema de la descentralización, que para ti es muy importante? Sí, ¿Y cuáles son tus planes a futuro, digamos? Y ahí sí, estamos. ahí, la colita, solo la colita. A la misma pregunta de la Karen, la descentralización no es solamente Santiago regiones, sino que también, y creo que en esta misma pregunta que te hacía Karen, te refieres a la descentralización, porque así como Santiago no es Chile, Valparaíso tampoco es la quinta región. Entonces, ahí sí lo puedes, ahí Sí, mire, como yo juntar. comentarles que justamente yo soy del interior, yo vengo de la provincia de Quillota, por tanto, y me quedé allá. Y lo primero que me han preguntado, me dice, ¿y viajas todos los días a Valparaíso? Sí, viajo todos los días a Valparaíso, porque además hay mucha gente que viaja todos los días a Santiago, y en realidad no es tan terrible, ¿no? Para quienes vivimos al interior. Entonces yo creo que efectivamente ahí, bueno, durante las últimas 2 semanas hemos estado en la provincia de Los Andes, San Felipe, San Antonio, Petorca, conversando en el terreno con los alcaldes y la alcaldesa, porque efectivamente la necesidad y la desigualdad se vive distinto, incluso en temas de seguridad. No es lo mismo la seguridad en Valparaíso que la seguridad en San Felipe, o que la seguridad en Hijuela, o que la seguridad. Entonces, en ese sentido, efectivamente el tren de Valparaíso a Santiago, el tren de la extensión del metro, ¿no? Hasta Calera, son efectivamente propuestas que recogen la demanda que se ha levantado hace mucho tiempo en el territorio. Cuando hablamos de dificultades de transporte, o sea, yo me venía a la universidad pegada en el vidrio de la micro porque no había más para venir a estudiar, y eso pasó yo salí de la universidad hace 15 años atrás, entonces no tanto, no tanto. Salí, no, hace 12 No, años no más o entremos, menos, no entremos en esa área, porque aquí con tanto. la Karen vamos a salir perdiendo. No tanto. No entremos ahí. Entonces, No sí, entremos ahí. nosotros hemos planteado que efectivamente hay que buscar todas las posibilidades habidas y por haber para que eso sea viable, para que eso sea una forma de transporte tanto en toda la región, y que ojalá se conectara lo mayor posible, ¿no? Y creo que en definitiva lo que hay que buscar es la forma. Yo creo profundamente, y con esto termino, en que
Cuando hay voluntad política, cuando hay sentido de realidad, cuando hay conocimiento del territorio, se buscan siempre las formas de poder llevar adelante las políticas que van a poner en el centro la calidad de vida de los vecinos y las vecinas. Porque muchas veces todo esto se mide en términos económicos, ¿no? Muchas veces el proyecto no es viable no porque no existan las condiciones técnicas para que eso suceda, sino que no es viable porque económicamente no tiene las condiciones que requieren. Y muchas veces los impactos que nos miden, ¿no? No, es que el impacto es muy poco. El impacto es poco en la medida que yo considere que el impacto se reduce solo a números, sino que el impacto tiene que ver con qué es lo que me impacta a mí como persona, como familia, el poder contar con este u otros medios de transporte, en este caso, que es lo que me preguntaron. Lo mismo pasa con los ascensores en Valparaíso, lo mismo pasa con el medio de transporte rural, en comunas que están divididas por la carretera 5 Norte, por ejemplo, hacia Yayayá, Tijuela, y ahí hay harto que recoger. Yo creo que hoy día sí estamos en un momento complejo porque venimos saliendo de una crisis política, económica, sanitaria, social, ¿no? Con condiciones particulares respecto también a nuestra salud mental, a las expectativas que hay en este gobierno, y creo que tenemos el tremendo desafío de poder encauzarlas a que haya soluciones reales, pero muy responsables. Yo creo que eso sí es muy importante. Tienen que ser soluciones lo más rápidas posible, pero muy responsables, para que efectivamente el proceso de transformación, el proceso de cambio, sea lo más rígido no es la palabra, lo más fuerte, ¿no? Fuerte posible, que no solamente tenga que ver con un gobierno, sino que se pueda proyectar en el tiempo y que no pase a ser una excepción, que sea parte de la política pública de nuestro país. Sofía, te quiero dar las gracias. Para variar el tiempo se nos hace nada, porque además, o sea, como tú misma mencionabas, la cantidad de problemáticas de la región, podríamos haber estado hablando toda la tarde, digamos. Pero te quiero dar las gracias por este ratito. Ojalá después podamos repetir esta experiencia cuando ya lleves un tiempo más y podamos también hacer un poquito de balance. Eso, Fabi, muchas gracias, y a todos los que hoy día nos están viendo, un gran abrazo. Muchas gracias por vernos y nos vemos en 2 semanitas más. Chao, chao. Chao, chao.